Qué buen pie me diste para empezar a conversar con Martín. Martín, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy bien, pero tengo otro pie mejor para que respondas sobre esto. A ver, es una apuesta. A ver. ¿Apostamos? Depende. No, vamos a apostar. Vos decime si apostamos. Bueno, dale. Apostamos. Vamos. Y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos y le juego un lechón a más de 1. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, toma la apuesta. Le acepto la apuesta. Bueno, vamos a ver. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el gobierno logra bajar la inflación. Si el gobierno logra bajar la inflación, que ya navega los 3 dígitos, ojalá pueda bajar, pero lo veo difícil, lamentablemente. Ahora en serio, está complicada la inflación, ¿eh? No hay un programa antiinflacionario, entonces hoy está el número de cuánto vamos a pagar en el supermercado, es cada vez se derrite el salario real. El gran problema acá en la Argentina es que cada vez con quienes tienen salario fijo, cuando reciben su sueldo a fin de mes o la quincena, cuando van al supermercado, cada vez pueden comprar menos. ¿No se está acelerando ese fenómeno, Martín? Se está acelerando y eso es lo que en el corto plazo, Luis, le puede poner un techo a la inflación por la recesión. Ya lo que estamos viendo es un amesetamiento del nivel de actividad, salvo en la construcción, todo el resto de las actividades lo que está mostrando es que el salario no puede convalidar los aumentos de precio y por lo tanto se empieza a enfriar la economía. Bueno, pero ¿no vivimos mucho tiempo con alta inflación y recesión? Sí. Eso y entonces, ¿cómo puedes asegurar que...? No, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿puede seguir subiendo la inflación? Bueno, ahí va a depender sobre todo de la variable cambiaria. A ver, Damián, ayúdame. Si no sí, por supuesto, muy bueno. No hay que sumar... Primero, hay una inflación de la vestimenta que da el 88%. Sí. Yo no voy a discutirte vos de economía, ¿no? Pero Damián, vos corregime esto, ¿no? Sí. Hay promedios inflacionarios en distintos sectores que están por encima de la inflación. Están las tarifas, están... Alimentos también. Alimentos. Hoteles y restaurantes están por encima de la inflación. Pero lo que decía Martín Redrado tiene razón, muchos alimentos ya están en 3 dígitos, muchísimos. Nosotros los hemos mostrado acá. Incluso esos artículos de limpieza, cuidado personal ya están en 3 dígitos. Y obviamente es una pérdida del salario real. O sea que la desaceleración puede venir por la baja del consumo. Ya se dio eso. En el mes de mayo cayó 6,7% del consumo y las ventas minoristas, que mide la CAME, cayó 3,8% y 8,7% respecto a abril. Ya se está dando eso. Claro, pero lo virtuoso sería tener en marcha un programa antiinflacionario que funcione, que permita que el salario le gane a la inflación. Eso no está ocurriendo, realmente no hay ningún tipo de rumbo en materia económica y al contrario, también las pocas metas que se tenían con el Fondo Monetario Internacional también se van a incumplir. Con lo cual, en el segundo semestre, la tensión cambiaria es lo que va a marcar, en definitiva, dónde va a terminar la inflación. Vos un día yo aprendo de los economistas, me quedan algunas cosas, ¿no? Porque no soy un experto. Y vos me dijiste, mira, el dólar es lo más peligroso que le puede pasar a Argentina por la sensibilidad, me lo explicaste, y me dijiste, hay que tener mucho cuidado, porque cuando vos no lo agarrás, no se puede jugar mucho con eso, porque cuando vos no lo agarrás, el dólar un día, te distraes un día y se te va muy lejos, ¿no? Sí, y ahora lo que ha pasado es... se distrajeron con la deuda doméstica. El problema que tuviste en estos días es que, y fíjate la descoordinación que hay. La corrida contra el bono en pesos. La corrida contra el bono, que empezó porque un ente público decidió, le faltaban pesos y dijo el gerente financiero, bueno, voy a vender estos bonos, cayeron y lo que hace el sector privado es seguir al sector público. Lo que muestra esta acción, Luis, mala praxis y la necesidad de un ministro de Economía que tenga todas las variables en su cabeza y le pueda decir, en su momento, cuando estábamos en el Banco Central, nosotros les decíamos, ahora ANSES podés salir a comprar, ahora podés salir Banco Nación, ahora podés salir Banco Provincia, o no, te quedás afuera del mercado. Tenías independencia del ruido político. Teníamos independencia en materia de instrumentos. El instrumental nadie nos embromaba, pero acá cada uno hace su juego. Entonces lo que tenés es un gran ruido. Lo mismo que pasa con el avión, pasa con el... Pasa con la economía, y además ahora entonces, la pregunta es cada 15 días,
¿puede el sector público financiar sus necesidades? Ayer tuvimos un vencimiento chiquito, 14.000 millones de pesos. Ahora, el 27 de junio, Luis, tenemos 500.000 millones de pesos que vencen de deuda. Bueno, entonces tendrán que subir de vuelta la tasa de interés y entonces estamos con la economía de la frazada corta, porque si subís la tasa de interés para que la gente no se vaya al dólar, volvemos a esta sensibilidad que hablamos, bueno, lo que generás es mayor recesión económica. ¿Laura? Sí, Martín. Bueno, justamente por esto que estás contando, dos preguntas quiero hacerte que están conectadas, por esta corrida contra el bono en pesos, por este descalabro, estas inconsistencias. Hay muchas versiones de recambio de gabinete, de recambio de Guzmán, del ingreso de un superministro, entre comillas, que podría ser Massa junto con vos. ¿Qué hay de cierto en estas versiones? Y la segunda es, vos dijiste que hablás con Cristina Kirchner, con todos, pero también con Cristina Kirchner de Economía, y nos gustaría saber qué es lo que hablás con ella sobre economía. Bueno, lo segundo, toda conversación que uno tiene con un dirigente político es para los oídos de un dirigente político. Lo que uno puede decir es que hay... Pero hablás con Cristina. Periódicamente hay alguna pregunta, hay bastante inquietud en distintos sectores del oficialismo con respecto a las reservas del Banco Central. La pregunta que hoy se hacen muchos en el oficialismo, intendentes, gobernadores, es ¿cómo puede ser que teniendo la liquidación de divisas, tenemos los precios mejores, por motivos lamentables que es una guerra, como la explicaban recién Miguel Ángel y Carlos, pero por una guerra estamos teniendo los mejores precios internacionales, la liquidación de divisas aumentó un 15% y el Banco Central... tenemos cada vez menos dólares. Y el Banco Central... Entonces, no me olvido de la primera, esta es la mayor preocupación que hoy veo y la mayor pregunta que hoy hay. Te pregunta como especialista. ¿A dónde se están yendo los dólares? Claro, eso te pregunta Cristina, por ejemplo. Claro. Diría varios dirigentes del oficialismo. Ok, y te pregunta, Martín, ¿estás para...? No. ¿Cómo no? Realmente, además, yo creo que no hay que hacer especulaciones personales. Primero la pregunta de Laura, nada de eso. ¿Nada de eso qué? Nada de eso. La primera pregunta, nada de eso. Nadie me ha consultado, ni tampoco tengo voluntad de ser. Porque Mira, Martín, pero lo que yo digo... Yo ayer vi un documental de Jennifer López. Sí. ¿No? Perdón, ¿viste G-Low? Sí, ¿cómo la voy a tener? Entonces le preguntaban si iba a actuar en el Super Bowl, qué sé yo. Sí. Y ella decía, no sé, esa pregunta no la contesto. Esa pregunta no me vas a decir que sí que vas a asumir. Yo quería agregar, a ver, Laura, ¿me dejás complementar con esto? Claro, sí. Vos cada 5 minutos decís, y yo comparto la idea, que para enderezar esto se necesita que la política vaya todo para el mismo lado, incluso con la oposición. Absolutamente. Ok, en esas condiciones, ¿está bien? ¿Qué preguntarías vos, Laura? En esas condiciones. Sí, y además no todo economista habla con Cristina Kirchner. Eso también es importante, ¿no? Entonces, en las condiciones, es escuchado. En las condiciones que Laura plantea, que vos planteás, ¿aceptarías una responsabilidad política así? No pongamos los nombres, sino primero planteémonos para qué, Luis. G-Lo, no voy a cantar en el Super Bowl. No, es que no es una cuestión... Adelante, Carlos. Una pregunta a Martín. Mira Rucauf también, ¿eh? ¿Te acordás, Martín, hace muchos años, en una reunión que compartimos con un gran financista internacional, nos dijo, el problema de algunos países es sobre todo político? Y yo creo que lo que está planteando Martín es eso. Claro. No se puede hacer economía si no hay unificación y conducción política. Y la verdad, como observador, porque yo ya no voy a participar en otra cosa que como observador, creo que es muy difícil para este gobierno conseguir unidad política, porque las diferencias son abismales, hay un nivel de desconfianza. Entonces, a un brillante economista y político, en mi opinión, como Martín Redrado, mejor el futuro que el presente. Muy bien. Y yo, coincido con Carlos. La enfermedad es política, los síntomas son económicos y la secuela es cada vez que tenemos más familias pobres. Ahora yo te preguntaría algo que le pregunté ayer a Melconian también, y yo reconozco que Carlos, se lo voy a decir a él también cuando pueda hablar, igual que vos, ¿no? Son bastante prudentes y no echan nafta al fuego. Que no le conviene a nadie. No le conviene a nadie, ¿no? Está bien. Y tratan de que esta pelea interna no repercute en la economía dentro de lo que pueden sugerir. Ahora, desde el punto de vista de la dinámica, ¿esto está pensado para explotar como una bomba de relojería en el próximo gobierno o también puede explotar mañana? Porque son tantas las variables que están dislocadas que puede suceder.
Mirá, la dinámica que tiene el gobierno es ir llevándola en el día a día. Hoy el próximo examen que tiene el gobierno es dentro de 15 días, a ver si puede renovar o no renovar. En septiembre tiene 1 billón de pesos que están venciendo de deuda, con lo cual esto se puede desmadrar o no en cualquier momento. ¿Se viene el supercepo? ¿Es lógico que haya más cepo del cepo del cepo? Yo siempre soy partidario de que haya más oferta de divisas. Es decir, uno puede hacer política económica, Luis, reprimiendo, con represión. Y hay gente que cree que reprimiendo va a poder lograr que Luis Majul compre más, compre menos. Yo soy de los que practica la economía con incentivos, con estímulos. Por lo tanto, poner más cepo es generar más restricción a que haya menos oferta. Lo que pasa es que, la lógica de este gobierno, y la expresó hoy, por ejemplo, ya que hablamos del gobierno, una conversación interesantísima. Hoy nombran al nuevo ministro de Desarrollo, ¿no? Daniel Scioli. Entonces le preguntan al ministro de Desarrollo, más allá de lo que yo piense, Daniel Scioli, que, viste, y la esperanza y la fe, de una definición, bueno, míralo. Quiero dar la tranquilidad, la previsibilidad, que muchas veces se instalan incertidumbres sobre la cuestión de las perspectivas, de la disponibilidad de reservas. Argentina está arriba de los 7.000 millones de dólares mensuales de importaciones y por lo tanto, evidentemente no hay ningún tipo de cepo ni de supercepo. Lo que hay es una administración responsable. Bueno. No hay ni cepo ni super... ¿Quién dijo? Bueno, Laura, Yo. Florencia. No, me hace gracia, lo de la administración responsable, guardalo, porque vas a ver que lo vas a escuchar muy seguido. Porque entre otras medidas que se van a anunciar mañana para contener esta corrida que tuvimos en los últimos días, va a haber una suba de tasas de casi 4 puntos del Banco Central, pero además... Prepárate para que Scioli sea una especie del guardián de las autorizaciones para las importaciones. ¿De guardián de qué, perdón? Para las autorizaciones de las importaciones. O sea, es que para importar vos necesitas una autorización del Estado. La nomenclatura. Bueno. Neumático, sí. Neumático determinado. Se habla hoy de las importaciones especulativas. Bueno, Scioli va a ser el encargado de que vos no especules, de que los importadores no sobrefacturen las importaciones. Es irónico eso, ¿no? Están actuando sobre las consecuencias y no las causas. Las causas es la brecha cambiaria. Mientras haya una brecha... ¿Cuánto está? ¿100? 100%. Entonces, el incentivo es a que el exportador exporte menos, a que el importador se adelante y trate de importar más porque no sabe en el futuro cuánto va a terminar pagando por ese insumo que necesita para que su fábrica siga funcionando. Se le está yendo también por el sector servicio. Es decir, el problema es no tener un tipo de cambio único. Ahora, vos planteás la política contraria a la del cepo. Así es. Pero también hay que saber salir del cepo, ¿no? Por supuesto. No se sale de un día para el otro. No, tenés que salir con un grupo de leyes, por ejemplo, que incentiven a que los dólares que están hoy en el colchón en la Argentina puedan volcarse al consumo y a la inversión, digamos. Hoy en la Argentina hay dólares, pero la falta de confianza hace que los tenga el sector privado, no los tenga el sector público. Lo que tenés que generar es instrumentos, incentivos impositivos, por ejemplo, para que esos dólares se vuelquen a consumir o a invertir, que es la manera que tiene una economía para crecer de manera sana. La guerra, la inflación no que provocó la guerra, que provocó la emisión incluso en los Estados Unidos, ¿cómo le pega a la Argentina? Bueno, le pega que Estados Unidos está subiendo la tasa de interés. Explícalo para un neófito. Sí. Hoy Estados Unidos subió la tasa de interés, eso significa que hay dinero, flujos de capitales de muchos países del mundo que van a tomar recursos en los Estados Unidos, o va a invertir en los Estados Unidos. Se va la plata de países emergentes y va hacia los Estados Unidos. Bueno, Argentina está fuera del circuito financiero, pero hay que mirar qué pasa con los socios comerciales, qué pasa con la moneda en Brasil, qué pasa con la moneda en Colombia, en Chile, en México. Yo creo que esta nueva geopolítica que tenemos con un mundo bipolar, lo que nos plantea es revitalizar la regionalización. Entonces poder incentivar los canales de transmisión, pero ¿por dónde se transmite la crisis? Por el tipo de cambio. Más presión sobre la política cambiaria argentina. Todo lo muy interesante, Martín, como siempre, pero hoy la verdad que yo entendí
siempre trato de entender, pero entendí prácticamente todo. Gracias por estar acá. Placer. Antes de despedirlos, ¿les puedo pedir segundos, sobre todo a nuestros invitados, a Carlos Rucaus, primero segundos, por favor, y a Miguel?